Ciclo de Rankine. Desde que el ser humano evolucionó, ha usado el calor como fuente de subsistencia para poder surgir y formarse a lo que es hoy. Ha utilizado diversas fuentes de energía partiendo de sus inicios, usando una madera para calentarse e iluminarse, para posteriormente descubrir los combustibles fósiles. Y luego, con los avances de la ciencia, llegar a usar la energía nuclear y solar. Estas fuentes no solo sirven para producir calor, sino que también pueden ser transformados en otro tipo de energía, de los cuales los más producidos es la electricidad. Pero, ¿cómo se puede transformar este calor en otro tipo de energía, como viene a ser la energía eléctrica? Esto es posible a través de un ciclo llamado el ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico compuesto por dos transformaciones isentrópicas y dos isobárices. Su propósito es transformar el calor en trabajo. Es la base del diseño de máquinas de vapor de cualquier tipo. El ciclo de Rankine está compuesto por 4 elementos principales: la bomba, la caldera, la turbina y el condensador. Además, este ciclo funciona con un fluido, generalmente agua. Este ciclo se puede representar mediante un diagrama de temperatura versus entropía. El ciclo empieza cuando el fluido entra a la caldera, que es un intercambiador de calor. En este punto, el líquido dentro de la caldera pasa a vapor saturado y sale hacia la turbina. Después, el vapor entra a la turbina y se expande sin pérdida de calor. Luego, el fluido sale de la turbina con mezcla de vapor saturado y líquido. Esta mezcla entra al condensador, al cual transforma calor a una fuente fría externa como un lago, un río o la atmósfera. Por último, este fluido en estado líquido se dirige hacia la bomba, que lo lleva a la presión de operación de la caldera. Y así es que el líquido vuelve a la caldera para comenzar nuevamente un ciclo. Un ciclo Rankine ideal no incluye ninguna irreversibilidad interna, por lo que no se genera pérdidas. Este ciclo está compuesto por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. En un ciclo ideal de Rankine, la bomba y la turbina serían isentrópicas, es decir, la bomba y la turbina no generarían entropía, y por lo tanto maximizarían la producción neta de trabajo. Este ciclo está compuesto de los siguientes 4 procesos, en donde el agua entra a la bomba en el estado 1 como líquido saturado. Este proceso necesita un trabajo de la bomba para que se condense isentrópicamente, es decir, que del estado 1 a 2 la entropía del fluido se mantenga constante hasta llegar a la operación de la caldera. En la caldera se comprende como un gran intercambiador de calor, por lo que el agua entra a la caldera como líquido comprimido en el estado 2 y sale como vapor sobrecalentado en el estado 3 mediante un proceso realizado a presión constante. El vapor sobrecalentado en el estado 3 entra a la turbina, donde se expande isentrópicamente y produce trabajo al hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico. La presión y la temperatura del vapor disminuyen durante este proceso hasta los valores en el estado 4. El vapor entra al condensador. Aquí el vapor se condensa a presión constante en el condensador, el cual es básicamente un gran intercambiador de calor, rechazando el calor hacia un medio de enfriamiento. Luego, el vapor sale del condensador como líquido saturado y entra a la bomba completando el ciclo. Ahora analizaremos este ciclo a través de un gráfico temperatura versus entropía, donde las líneas que cruzan la curva son isóbaras. En el estado 1, el vapor está como líquido saturado. Luego, el vapor se expande en la bomba necesitando trabajo, y esa es la evolución de 1 a 2. En el caso ideal, al no haber irreversibilidades, tampoco tendrá cambios de entropía, por lo que se puede contemplar como una evolución isentrópica. Al salir de la bomba, se encontrará como líquido comprimido. Luego este líquido se introducirá en la caldera, actuando con una presión constante hasta encontrarse como vapor sobrecalentado, donde habrá una absorción de calor en el sistema. Posteriormente, entrará a la turbina, donde se va a producir trabajo. En el caso ideal, esta será una evolución isentrópica. Generalmente, esta etapa acaba como mezcla, es decir, calidad menor a 1 pero mayor a 0. Posterior a esto se introduce en el condensador, donde se produce calor a presión constante y de aquí saldrá como líquido saturado completando el ciclo. El área bajo la curva del proceso 2 a 3 representa el calor transferido hacia el agua en la caldera. El área bajo la curva del proceso 4 a 1 representa el calor rechazado en el condensador, y la diferencia entre el área encerrada por el ciclo es el trabajo neto producido durante este. A continuación se va a conocer un análisis de energía por componentes. En la bomba tenemos que el trabajo impartido por la bomba debe ser igual a la entalpía de salida en el estado 2 menos la entalpía de entrada en el estado 1.
A su vez, en la bomba tenemos un proceso isentrópico y eso nos permite plantear otra ecuación para determinar el trabajo impartido por la bomba. Esta establece que el negativo del trabajo impartido por la bomba va a ser igual al volumen específico de entrada por la presión de salida menos la presión de entrada. Esta ecuación es muy útil para estudiar la bomba y tomar en cuenta que al aplicar el valor absoluto en el trabajo, este queda como positivo. En la caldera, al no haber trabajo, se tiene una transferencia de calor de entrada que debe ser igual a la entalpía específica en la salida, en estado 3, menos la entalpía específica de la entrada en el estado 2. El trabajo por unidad de masa en la turbina va a ser la entalpía de entrada en el estado 3 menos la entalpía específica de salida en el estado 4. En el condensador, al no haber trabajo, obtenemos que la transferencia de calor de salida debe ser igual a la entalpía de entrada en el estado 4 menos la entalpía específica de salida en el estado 1. Y el rendimiento ideal de este ciclo tiene el mismo valor que el ciclo de Carnot y se puede calcular como 1 menos temperatura D sobre temperatura A. Para aumentar la eficiencia del ciclo, el fluido se somete a una serie de procesos cuyo objetivo es aumentar el área encerrada por el diagrama. Entre estos, enfatizan los siguientes: precalentamiento, donde se precalienta el agua comprimida con gases que escapan por la chimenea de la caldera. Aún no se aumenta el área del diagrama, pero sí se reduce el calor que se debe introducir al ciclo. En recalentamiento, se calienta el vapor que cruzó la turbina, haciéndolo pasar por la caldera y luego por otra turbina de baja presión. Y en regeneración, consiste en extraer parte del vapor de la turbina para precalentar el líquido antes de entrar a la caldera. El ciclo real. Existen distintas irreversibilidades y pérdidas asociadas a los distintos equipos que reducen el rendimiento del ciclo, lo cual genera una deformación del diagrama ideal. Debido a las irreversibilidades, este ciclo se ve afectado, lo cual presenta una nueva gráfica, como se muestra a la derecha. Irreversibilidades en las bombas y turbinas. Para ajustar más el análisis ideal al funcionamiento real, hay que tener en cuenta los rendimientos adiabáticos de estos equipos. Para el caso más común utilizado en el análisis de los ciclos Rankine se tiene eficiencias isentrópicas, expresión de las bombas y turbinas reales con respecto a las isentrópicas. Eficiencia de la turbina. Esto surge de la división del trabajo real sobre el trabajo ideal, que viene a ser un equivalente al delta de entalpía del proceso real sobre el delta de entalpía del proceso ideal. A su vez tenemos la eficiencia de la bomba, que surge de la división del trabajo ideal sobre el trabajo real, que equivale al delta de entalpía del proceso ideal sobre el delta de entalpía del proceso real. Análisis de las pérdidas. Las pérdidas que diferencian un ciclo ideal de un ciclo real son las llamadas irreversibilidades. Dichas pérdidas se pueden analizar mediante el balance energético de una central eléctrica que se pueden encontrar hallando la potencia absorbida y la que se pierde. Del proceso 1 a 2 tenemos la irreversibilidad de la bomba. Del proceso 2 a 3 tenemos las pérdidas por fricción y calor. Del proceso 3 a 4 la irreversibilidad en la turbina y el proceso 4.1 las pérdidas por fricción y calor. Pero, ¿qué son las irreversibilidades? El fenómeno de reversibilidad resulta del hecho de que si un sistema termodinámico de moléculas interactivas es trasladado de un estado termodinámico a otro, ello dará como resultado que la configuración o distribución de los átomos y moléculas en el de dicho sistema variará. Irreversibilidad por Bohm. Existe una variación en la entropía de entrada, un incremento en el trabajo suministrado de la bomba. Se reduce el trabajo neto producido por la central. Es por ello que se calculará el rendimiento relacionado al trabajo real en isentrópico, ya que corresponde a un proceso no adiabático y existe pérdidas de energía por rozamiento. Pérdidas por fricción, ocasionadas tanto por la caldera y el condensador debido a una caída de presión. Esto se debe a la fricción de las partículas del fluido y entre sí, que también se encuentran en las paredes de las tuberías. Para compensar estas pérdidas se requiere presiones más altas en el bombeo de la irreversibilidad de la turbina. Las turbinas de vapor son las más afectadas. También presenta una variación en la entropía de salida, una disminución del trabajo entregado en la turbina, corresponden a un proceso no adiabático y presentan pérdidas de energía por rozamiento. Es la principal irreversibilidad que experimenta el flujo de trabajo. Además, el calor transferido por el ambiente también representa una pérdida, y el rendimiento asociado está relacionado al trabajo real e isentrópico. Y por último, las pérdidas de calor. Tanto en el condensador como en la caldera se presenta una cesión de calor del exterior. Como se puede apreciar en la caldera,
Su rendimiento no es un 100% sino un 93%. Y también en el condensador existen pérdidas de aire. En resumen, las irreversibilidades es la suma de las pérdidas por presión, pérdida de calor y irreversibilidad en la bomba y turbina. Aplicaciones en la realidad. El ciclo es utilizado en muchas plantas de generación eléctrica que funcionan con agua y trabajo. Este ciclo es básico para el funcionamiento de turbinas a vapor y es el más representativo para la termodinámica. Un ejemplo de esto es la empresa Pemex, la cual es productora de amoníaco, metanol, polietilenos, óxido etileno, estireno, entre otros. Este cuenta con plantas generadoras de energía a base de vapor, que es lo que mueve los motores de las plantas. Esto sirve para hacer más económico el uso de las bombas, compresores y equipo móvil que utiliza la técnica tándem, que consiste en usar vapor y electricidad. De esta manera se hace más eficiente el uso de energía. Los condensadores resultantes se acumulan en tanques de almacenamiento y nuevamente se envían para la generación de vapor, que lo que conlleva un ciclo continuo. Esa imagen que se ve ahí es un reformador primario. Así también hay aplicaciones en la generación de energía geotérmica y oceánica. Como se sabe, la energía geotérmica es una fuente de energía renovable que aprovecha el calor que existe en el subsuelo de nuestro planeta. Existen aquí 4 formas de explotación eléctrica de las fuentes geotérmicas mediante el uso del ciclo, según el sistema utilizado. Encontramos al sistema de conversión directa, el sistema de expansión súbita de una etapa, el sistema de expansión súbita de doble etapa y el sistema de ciclo binario. El sistema de conversión directa, este es el más sencillo de los 4 planteados y comúnmente utilizados. Aquí el vapor sobrecalentado del pozo de extracción es dirigido directamente a la turbina de expansión y hace girar el generador acoplado en ella. Así también el valor es dirigido al condensador, donde se obtiene agua líquida saturada. Parte del agua se hace pasar por la torre de refrigeración para que sirva posteriormente de refrigerante en el propio condensador y esto se llega a reinyectar en el pozo. En el sistema de expansión súbita de una etapa, en yacimientos hidrotérmicos donde aquí predomina el valor húmedo. El valor húmedo sufre una evaporación súbita al ascender. Esto se debe a la disminución de la presión. Y previamente a que llegue el vapor húmedo se utiliza un separador de fases para evitar el vapor seco a la turbina y la salmuera que vuelta al acuífero por medio del pozo de reinyección. En el sistema de expansión súbito de 2 etapas, aquí se trabaja con salmuera y la salmuera llega primero a un depósito a baja presión, donde se produce la primera evaporación súbita y se conoce el vapor a la turbina de alta presión. En esto, el líquido no evaporado se pasa a un segundo depósito a más baja presión, donde se produce la segunda evaporación súbita. Este vapor es conducido junto con el exhausto de la turbina de alta hacia la turbina de baja presión. Finalmente, en el ciclo binario, este consta de 2 circuitos, uno primario y otro secundario, que funcionan a modo de intercambiador de calor. La salmuera aquí se bombea mediante la presión a la que se encuentra en el yacimiento hidrotérmico, evitando su evaporación súbita y se pone en contacto a través del intercambiador de calor con el fluido de trabajo evaporado. Se produce también la transferencia de calor termodinámico entre ambos circuitos y el vapor generado del fluido de trabajo es dirigido hacia la turbina. Por otro lado tenemos a la generación de energía oceánica. La generación de energía oceánica aprovecha las variantes de temperatura que ocurren desde la superficie, o sea, las temperaturas cálidas, hasta las que se encuentran en las profundidades. Este ciclo es utilizado ya que por medio de este se requiere el agua más cálida en la superficie para evaporar el fluido. Este queda en vapor húmedo y se busca separar el líquido del vapor. Se lleva el vapor seco a una turbina de baja presión. Después de este proceso se lleva esta mezcla a un condensador, en donde se condensa gracias al agua que está a 1000 metros de profundidad, que tiene una temperatura mucho menor a las superficies. Aquí encontramos ventajas y desventajas. Entre sus ventajas encontramos que reemplaza el combustible fósil, reduce la contaminación por monóxido y dióxido de carbono, la energía es renovable y por obvias razones debería tener un descenso en las tarifas eléctricas. Y entre sus desventajas es que la estructura, al ser grande, podría dañar la ecología marina y las instalaciones serían costosas. Así también, el agua debería siempre tener una diferencia de temperatura de 20 grados centígrados todo el tiempo que llegue a estar operando. Análisis de mejoras. Las mejoras para el ciclo Rankine se dan puesto que existen inconvenientes debido a que el vapor sale muy húmedo de la máquina. Esto genera corrosión y posibilita el impacto de gotas de agua sobre los álabes de la turbina a través de una corrosión por erosión, por lo cual se requiere de mantenimientos cada vez más frecuentes y de paradas de planta.
Por ello, para poder incrementar la eficiencia del ciclo, se buscan soluciones prácticas con los ciclos Rankine de sobrecalentamiento y recalentamiento. Ciclo Rankine con sobrecalentamiento. Aquí se busca transferir la energía adicional al vapor saturado seco antes de ser introducido por primera vez en la turbina, logrando una disminución del deterioro de la turbina. Por ello, este ciclo con sobrecalentamiento presenta una mayor temperatura media de absorción de calor que el ciclo sin sobrecalentamiento, por el cual el rendimiento térmico es mayor. Además, el título del vapor o calidad del vapor que sale de la turbina es mayor que al de la salida de la turbina sin sobrecalentamiento, con lo que se disminuye el problema del bajo título de vapor expulsado de la turbina. Por último, con un suficiente sobrecalentamiento, el estado a la salida de la turbina puede caer incluso en la región de vapor sobrecalentado, como se muestra en el diagrama temperatura versus entropía que ya se explicó anteriormente. Ciclo Rankine con recalentamiento. Aquí se busca un aumento del trabajo de la turbina. Por ello, un incremento de la eficiencia del ciclo Rankine a través del aumento de la presión de operación en la caldera, pero este aumento origina un mayor grado de humedad en los últimos pasos de la turbina, que lo hace volver a la caldera para ser recalentado y para disminuir la humedad a la entrada de la turbina. Posteriormente, el vapor retornará a la turbina en donde logrará expandirse hasta la presión del condensador. Concluyendo con lo expuesto, el ciclo Rankine sirve de base al funcionamiento de las centrales térmicas, con turbinas de vapor, las cuales producen actualmente la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en el mundo. Estas a su vez representan el 30% de la producción de electricidad en el Perú. Además, según el Ministerio de Energía y Minas, más de la mitad de producción de electricidad es utilizada en el sector industrial.